En cuanto a la configuración de una canalización de datos, nos sirve como tarea para puntualizar qué datos van a ser necesarios que se implementen como nuevos para que sean actualizados con regularidad y obviamente no pierdan la congruencia y la eficiencia con la que nosotros trabajamos y tratamos todos esos datos. ¿Qué artefactos se van a generar como resultantes en esta fase de la adquisición y la comprensión? Un informe de calidad de los datos, la arquitectura de canalización y la decisión de puntos de control. ¿A qué nos suena esa parte de informe de calidad de datos? Pues si los datos recabados pues están limpios, ¿no? Ajá. ¿Qué más? ¿Quién más nos puede participar de lo que entienden como introducción de perdón, informe de calidad de datos? Serían como los datos ya analizados y estructurados. Analizados y estructurados todavía no. Sí, se le invierte un alto grado de análisis, pero no llegamos a la estructura. O sea, simplemente estamos tratando de preparar informes de calidad en cuanto a la etapa de adquisición. Ujú. Datos limpios, datos que ya no tengan dudas o información que pueda prestarse au- a la controversia o a la confusión antes de ser tratados. Es decir, si estamos hablando de gustos, preferencias, de tiempos de respuesta de los usuarios, sepamos nosotros que los tiempos pueden ser medidos por desde horas, días, minutos, semanas, segundos, ¿no? Nosotros parametricemos puntualmente ese informe de calidad de datos, va a estar contextualizado desde que vamos a organizar bloques de información, o es lo que se pretende, que esté nada más conteniendo recursos de datos de tipo temporalidad desde el segundo hasta el minuto 59. Y ahí vamos a estar especificando puntualmente que no vamos a aceptar que en el periodo de preclásico y postclásico, no. Vamos a hablar de un muestreo muy puntual en donde nosotros sepamos extraer con calidad, o perdón, adquirir con calidad toda esa información. ¿Cómo? Pues poniendo especial cuidado de cuáles van a ser los formatos o la configuración de aceptación de todos esos datos al momento en que los vamos a ir adquiriendo y vamos a ir depurando. Si este dato se refiere a la fecha 6 de abril, pero no me especifica minutos, horas, segundos, no me sirve. Y no porque lo vaya yo a eliminar, sino no va a ser un dato significativo que yo ahorita requiera de adquirir. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Ok. En cuanto a la canalización de los datos o a la configuración de la misma, además de hablar de cómo introducir o cómo pasar a los entornos de adquisición de estos mismos, de los datos, obviamente voy a ser muy reiterativa con esta parte, de repente siento así como que hablo mucho con pleonasmo, pero bueno, a veces es necesario. Profesora, el Eh, cambio de página, bueno, de diapositiva. no, Ah, pensé que estaba. estamos en
en el esquema, ¿no? Fase de adquisición y comprensión. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Estoy hablando de esta parte, ¿no? De la arquitectura de canalización. ¿A qué se les, a qué se refiere? Pues casi como cómo va a estar la estructura de los mismos datos para pues visualizarlos y para que haya como una cierta predicción mediante pues esa misma estructura, ¿no? Bueno, en concreto sí tiene que ver, como nos lo está diciendo su compañera, en cuanto a la arquitectura o bien la configuración de la canalización es los flujos de datos, los flujos de trabajo con los que vamos a estar trabajando estos datos al momento que adquirimos. Es decir, quién transfiere la responsabilidad o la siguiente etapa de depuración, de limpieza, de concentración, de adquisición, o sea, hacia dónde camina la información que nosotros vamos adquiriendo del programador o del diseñador del proyecto hacia el jefe de tráfico de los datos, hacia, dependiendo los perfiles o las personalidades que tengan que ver con esta fase de adquisición y comprensión, vamos a ir determinando puntualmente hacia dónde caminan los datos que se van produciendo, quién es el responsable uno y en lo sucesivo quién respalda o quién adquiere, digamos como una carrera por relevos o con estafeta, quién le pasa la estafeta al siguiente responsable de canalizar o de trabajar con dichos datos. Yo me lo imaginaba como una manguerita que va conectada como a otro, no sé, como una cajita, y después esa manguerita va conectada a otra cajita que une a otras cajitas y así. Ajá, sí, sí, haciendo esa alusión al ejemplo de su compañera, pues nosotros al momento en el que definimos esos flujos de trabajo, inclusive vamos destinando quién trabaja con qué. ¿Sí? A partir de que yo ya depuré, ya trabajé, ya limpié los datos, a la siguiente parte le destino todos esos datos de quién los va a almacenar de tal manera que al momento en que los esté trabajando, pues sepa qué es la información que le corresponde en un entramado de responsabilidades, pues ahí vamos destinando los privilegios y el acceso a la información, perdón, a los datos con la que cada una de las áreas responsables o indicadas de intervenir van a trabajar con ese flujo de datos con los que se esté desarrollando algún aplicativo. Y en este caso, pues ya tendrá que ser la fase en la que se pueda trabajar por lotes o por procesos tipo batch o tipo streaming, a los que se refiere a que la preparación de los datos en cuanto a que primero se recaban y después se transfieren o se reparten entre las áreas correspondientes e involucradas, o bien se empieza a destinar el paso del flujo de la información, el paso o transmisión de los datos, de acuerdo a la demanda de las áreas que lo requieran o que lo necesiten. ¿Sale? Ok. En cuanto a los artefactos generados en esta etapa, se tiene la informe de calidad de los datos, la arquitectura de canalización y decisión de punto de control. Bueno, ya estábamos en la arquitectura de canalización y en la decisión de punto de control. ¿A qué les suena? Pues yo creo que con base a la arquitectura de la canalización, como le comentaba que a mí me connotaba una cajita con
con distintas mangueritas. Entonces, en el decisión de punto de control yo creo que, no sé, la cajita dice, bueno, es mejor irse para la derecha porque por esto, por esto, por esto. Entonces, o igual es bueno irse a la izquierda o seguirse derecho. Entonces, yo siento que son todas las decisiones que van después de todo lo que va procesado. Ok, exactamente, de acuerdo. Y además, algo bien importante es que empecemos a validar si ese conjunto de datos o las previas agrupaciones que vamos identificando de los tipos de datos con los que se van a trabajar están siendo o cumpliendo esa propiedad de completitud. Es decir, si nosotros estamos trabajando sobre un aplicativo de diseño, sepamos que las características de los datos con los que contamos nos van a permitir compilar todo ese aplicativo de acuerdo al modelo que estemos previendo desarrollar. ¿Sale? Entonces validamos si nos sirve, si es suficiente, si cumple con las características para poder desarrollar el aplicativo y empezar a ver cómo se comporta el manejo y el tratamiento de esa información en etapas posteriores, o bien hacemos una reestructura o nos remitimos a un paso anterior, ¿no? Que es adquirir y comprender si los datos son suficientes. ¿Cuál es el propósito de la fase? Como primer propósito, generar conjuntos de datos limpios y de alta calidad, cuya relación con variables de destino se entiendan, es decir, que todos esos datos que se tengan a bien contener o adquirir sean lo suficientemente limpios y de calidad para que puedan ser trabajados y procesados, obviamente a través de las variables que van a alojarlos y que tengan relación, que tengan completitud y que tengan sean lo suficientemente vastos como ya lo comentábamos. Un segundo propósito es que sea necesario el buscar el conjunto de datos en el entorno de acuerdo al tipo de análisis que se ocupará en el modelado. Es decir, siempre que nosotros vayamos a tratar de desarrollar un informe, va a ser en función de las necesidades o al tipo de análisis que se tenga o que se prevea realizar. Y por esta razón es que estos datos tienen que estar relacionados o tienen que ser alusivos al tipo de análisis. El siguiente propósito es que se desarrolle una arquitectura de canalización de datos que actualice y proporcione los datos con regularidad. Es decir, cuando nosotros hablamos de flujos de trabajo, sepamos que toda vez que estemos requiriendo o recibiendo datos que sean los oportunos, los indicados o los necesarios para que este desarrollo de adquisición pueda ser congruente, ¿sí? ¿Dudas, inquietudes, comentarios? ¿Me deja copiar tantito rápido? Sí, claro que sí. Listo, muchas gracias. Ok, de nada. Para completar, nosotros aquí vamos a desarrollar todos esos propósitos que viéndolo desde la identificación de herramientas, de algoritmos, de desarrollo de aplicativos, se empiecen a previsualizar desde esta fase para que cumplan con estos propósitos y al momento en el que se desarrolla dicho modelo, sepamos exactamente qué algoritmos estamos ocupando, bajo qué herramientas las vamos a estar desarrollando. Las actividades de la fase. Bueno, pues la introducción a los datos en cuanto al entorno del análisis de destino, la exploración de los datos en cuanto a determinar si la calidad es suficiente para dar una solución a la problemática del cliente. Y la siguiente actividad, la configuración de canalización de datos para proporcionar datos nuevos o que se actualicen con regularidad en el modelo.
¿sí? A esto me refería en el esquema de acá arriba, pero un poquito más a detalle. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ya voy, estoy en la tercera. Sí, no te preocupes. Bueno, mientras lo copio. Recuerden que, por ejemplo, al momento en que nosotros estamos decidiendo tener acceso a los datos en esta primera actividad y la segunda, estamos echando mano de todos esos datos a través de las fuentes de almacenamiento o las nubes de las que la empresa, con las que la empresa resguarda o almacena su información. ¿Sí? En cuanto a la configuración de una canalización, pues estamos hablando de que ya vamos a iniciar con el desarrollo del proyecto, en donde todo este desarrollo del proyecto para el modelado, para el flujo de la información, el flujo y asignación de funciones o actividades, pues tiene que ver con el desarrollo de un modelo de análisis, ¿sale? Como aquí en la imagencita esta chiquita se ve. Es decir, extraemos la información, empezamos a ver qué es con lo que contamos y empezamos a preparar o a previsualizar toda esa carga o ese tratamiento de información a través de las herramientas con las que nosotros vamos a procesar esa información, pero no la hemos procesado. En la introducción de los datos, ¿me ayudan a leerla, por favor, la presentación? Dice, configura el proceso para mover los datos desde las ubicaciones de origen a las ubicaciones de destino, donde se ejecutan las operaciones de análisis, como el entrenamiento y las predicciones. Se elabora un plan de ingesta de datos en el que se toman en cuenta las necesidades técnicas y empresariales, así como la ubicación inicial, el formato y el tamaño de los datos. Ok. ¿Quién me ayuda a explicar el primer punto? Puede ser así, profesora, como si están creando, no sé, una aplicación, ¿no? Y tienen los algoritmos y X información, pero en vez de tenerla en lo que es la computadora, la suben hacia la nube. Ajá. Y muchas veces se hace este ejercicio de clonar los repositorios para que nosotros no afectemos, no alteremos al momento en que hacemos las pruebas de administración y control de la información, en donde la ubicación varía un poco con la finalidad de que en el ejercicio mismo del modelado, de la estructuración de los datos y obviamente posterior a ello el análisis y las predicciones nos permitan obtener todos esos detalles de cómo fue el comportamiento de mi prueba o de mi modelado en cuestión. Tenemos un compañero que se llama Fidel, ¿sí, verdad? Sí, Sí, ya me acordé, es que de repente así como que me destanteé. Hola, buenas tardes, bienvenido. gracias, disculpe la tardanza. Sí, no te preocupes. Entonces, este plan de ingesta, pues es así como identificar exactamente en el tiempo en el que vamos a estar adquiriendo o extrayendo esta información, cuál va a ser la línea o el recurso del que vamos a echar mano para adquirir dicha información, ¿sí? Desde dónde está ubicado físicamente, el formato con el que nosotros vamos a jalar esa información y la cantidad de datos o el bloque de datos con el que vamos a estar trabajando. Sí. ¿Las qué, perdón?
Efectivamente. Situación similar esos entornos de simulación, ¿no? En donde, por ejemplo, en la banca se desarrolla un aplicativo para establecer contacto a nivel internacional, pero pues a través de estos escenarios precargados en donde se vincula muchísimo la comunicación y colaboración remota, es que se pueden simular estos entornos de comportamiento para identificar si el aplicativo físicamente está dando respuesta de acuerdo a la instrucción programada, o bien las disqueteras o las charolas de las que nos dan el dinero no nos estén dando de más o no se queden trabados. O sea, el coordinar ese escenario en el que vamos a identificar qué recursos estamos tomando en cuenta para hacer las pruebas y validar que se estén comportando de manera muy, muy específicamente adecuada, porque en un entorno en el que estamos haciendo pruebas de dinero o que involucra dinero, pues es un hecho que no podemos arriesgar el que nos esté dando billetes de 500 por billetes de 20, ¿no? Porque pues el simbolito y el color casi son los mismos, es decir, el personaje en el billete es el mismo, ¿no? El hecho de que brincó Benito de 20 a 500, ¿sí? Entonces, pues bueno, ese plan de administración de entornos o la adquisición de los datos, pues sí tiene que ser muy puntual. ¿Cuáles son los datos que vamos a tomar en cuenta en ese momento para el modelo del análisis? Ok, las tareas que se llevan a cabo en esta fase, como ejemplo, pues es la exploración de los datos, el procesamiento previo, la limpieza, el muestreo inferior y el entrenamiento del modelo. En cuanto a los ejemplos, pues siempre tenemos que validar que este plan, el plan de trabajo con el que se van a adquirir estos datos, tenga que ser completo, que estos datos pues sean todos los que vamos a ocupar, que ya estén limpios, que cumplan con esa calidad con la que se están adquiriendo para hacer dichos modelos o para ir previendo dichos modelos y su comportamiento. Nuevamente, identificando qué tipos de datos son los que vamos a ocupar para explorar. Perdón, un segundo. Haciendo su participación, mi peluda. Bueno, pues ahí estaba. Profe, una Este, pregunta. ¿Te puedes regresar tantito a la diapositiva anterior, por favor? uh-huh, Ah, ya, sí. Gracias. ok. Bien, y los puntos o los aspectos clave de las tareas que se van a desarrollar para la ingesta o para la adquisición de estos datos, pues es identificar el tipo de datos que nosotros vamos a trabajar, que nosotros pretendemos procesar a través de la limpieza, del muestreo inferior o superior, y en lo sucesivo, pues el entrenamiento del modelo, ¿no? Es pasar a la fase siguiente, que es la de modelado. Esta exploración de los datos, pues bueno, hace alusión de que a menudo los conjuntos de datos reales contienen ruido, les faltan datos y presentan un sinfín de discrepancias de otros tipos. ¿Sí? A lo que se refiere es que no estén completamente cumpliendo con esa calidad, con esa limpieza con la que los necesitamos preparar o adquirir, ¿no? Haciendo ese ejercicio de discriminación de lo que sí funciona o de lo que sí cumple con la expectativa de adquisición con respecto a los que no. Eh, este. Ay, otra vez. Denme un segundo, por favor.
Sí, perdón, es que no sé, está la ventana abierta y pasan y hacen un escándalo que yo creo que anda en sus días y no tolera ni un solo ruidito porque se altera. Este, Se debe auditar la calidad y dar información que sea necesaria para procesarlos y dejarlos preparados para el modelado. Normalmente se trata de un proceso iterativo, es decir, se lleva a cabo esta preparación de calidad o depuración y se revisa si ya cumple o no cumple con la necesidad para poder ser procesado, o bien se vuelve a hacer otra revisión para valorar nuevamente esa calidad de la que estamos ambicionando. Uh-huh. En cuanto a la exploración de los datos, una vez que la calidad de los datos estén limpios y sean aceptables, el siguiente paso o la siguiente fase pues es comprender mejor los patrones que son inherentes a los datos, es decir, el estándar de comportamiento o la media o el factor o el dato recurrente con el que ese patrón de frecuencia, de recurrencia o de repetición se está presentando. ¿Sí? En este análisis, los datos ayudan a elegir y desarrollar un modelo de predicción adecuado para el destino, es decir, aquí nosotros podemos inferir por adelantado la predicción, ¿no? De cómo es que se comportan los datos de manera mecánica, porque recuerden que tenemos muchos eh, procesos o sistemas que tienen que ver o que hacen, se apoyan del comprensión del lenguaje, comprensión, otra vez, el Machine Learning, que es aprendizaje automático de la predicción de datos recurrentes o la identificación de patrones de manera automática. Pero bueno, se especifica así o se detalla de tal grado que ustedes entiendan puntualmente cómo es que se analizan los datos en un ejercicio predictivo. Y bueno, la continuación es que se determine si hay suficientes datos para avanzar con los siguientes pasos del modelado. Nuevamente, identificar de manera iterativa si lo que se está obteniendo es lo suficientemente valioso, suficientemente vasto para poder modelar todos esos datos. ¿A qué me refiero? A que cuando ya estamos en la fase de modelado, cuando tenemos uno que otro dato que es prioritario y otros que son dependientes, podemos ir discriminando la elaboración o la implementación de entidades que sean necesarias de crear o a manera de completo, de completitud o de complemento con respecto a las que pueden estar alojadas o contenidas en una sola entidad y sea necesario pues no ser tan redundante. En cuanto a la configuración de una canalización de datos, además de la introducción y limpieza iniciales de los datos, se suele precisar la configuración del proceso en cuanto a alimentar los datos nuevos y actualizarlos con regularidad durante el proceso de aprendizaje continuo. Se necesita desarrollar puntualmente una arquitectura de solución de la canalización de datos o flujos de datos, como les decía. Es importante identificar bien cuál va a ser la arquitectura de asignación de tareas, niveles de responsabilidad, así como descarga de responsabilidad hacia uno o hacia varios equipos de colaboración o en el tratamiento de la información. Esta canalización, como lo dice aquí, se desarrolla en paralelo en cuanto a los proyectos de datos con respecto a la siguiente fase o a la siguiente etapa, que es la del modelado. Y es importante de resaltar que en función de todas estas necesidades empresariales y limitaciones de los sistemas, existen en lo que se integre una solución o esta solución con respecto a la canalización y pueden ser una de las opciones siguientes: el base por lotes, el streaming y el híbrido, como ya lo comentábamos hace un ratito. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. Pero entonces prácticamente casi cada uno depende de otro. Uno depende del otro, ¿de qué?
Ajá, por ejemplo, que es lo que dice que es necesario desarrollar una arquitectura de solución y todo eso. Y ya ve que eso lo vimos. Bueno, la arquitectura va a depender de esta configuración, ¿no? Porque es más adelante. O bueno, va a ser como dice, es el artefacto de ese producto. Entonces, prácticamente es como si dependiera de, ¿no? Pues sí, es muy estrecha esa relación de dependencia o de necesidades de colaboración. Recuerden que pues en, en todas las empresas la necesidad de colaborar o la habilidad que tengan todos los integrantes de la misma de trabajar en equipo, sí es muy importante para que logren hacer ese match o ese ejercicio en colaborativo de fuerza de equipo, desarrollo de soluciones a través de, de responsabilidades compartidas. Ujú. Sí, sí, efectivamente. Sin embargo, algo bien importante que sí, como tú dices, para evitar ese tipo de omisión o eliminación de códigos o líneas de la estructura del desarrollo de todo el proyecto pueda afectar en otras modularidades del mismo, es, eh, es sumamente importante que antes de puntualmente hacer ajustes, hacer eliminaciones, pues se tenga bien diseñado y actualizado el modelo, la estructura misma en el caso de tu ejemplo, de la arquitectura del programa para que sepamos qué se relaciona con qué. Y en lo sucesivo, todos aquellos ajustes o modificaciones no vayan a impactar en otras partes del programa y obviamente desestabilice toda la ejecución o todo el sistema que se esté integrando. Entonces, ujú, entonces algo que hay que cuidar mucho o que también es importante de resaltar es que en este ejercicio de destinar la función, las necesidades empresariales, pues tengan que tomar muy en cuenta cuál es la empresa con la que se está trabajando, cuál es la tecnología, los recursos tecnológicos con los que se cuenta para que mi modelo no quede rebasado o no quede débil o muy básico en cuanto a su función o su desarrollo, ¿no? Artefactos generados. Aquí podemos obtener informes de calidad, desde lo que puede ser un resumen de los datos, la relación de cada atributo con respecto al objetivo por el que fue creado y obviamente la clasificación de las variables. Es decir, todos estos
son los que van a estar contenidos en el diccionario de datos, ¿sí? Toda esta información vamos a poderla extraer y contener desde el diccionario de los datos. En cuanto a la arquitectura de la canalización. Profe, ¿le puedes regresar tantito? Ujú. Ya, gracias. En cuanto a la arquitectura de canalización, pues bueno, puede ser un diagrama o una descripción de la canalización de datos que se utilizan o que utiliza para llevar a cabo la tarea de puntualización, de puntuación o las predicciones con los nuevos datos una vez que se ha compilado un modelo. Y también contiene la canalización para volver a entrenar el modelo basándose en nuevos datos. Es como lo decíamos hace un ratito, el desarrollo de algoritmos y de herramientas del cómo y con qué. ¿Cómo lo voy a desarrollar? ¿Con qué lo voy a desarrollar para realizar o llevar a cabo el procedimiento del modelo y yo pueda validar si esta canalización de los datos se está llevando a cabo conforme la tarea asignada? ¿Dudas hasta aquí? No, profesora. Ok. En cuanto a la decisión de puntos de control, ¿nosotros me ayudan a leerla, por favor? ¿Puedo leerlo? Sí, por favor. Se trata de un documento en donde se establezca un punto de evaluación antes de avanzar a la siguiente fase del ciclo de vida del proyecto de ciencia de datos. Para verificar que el valor de los datos sí aporten a la solución del problema planteado desde el inicio, se hace la pregunta: ¿los datos aportan a la solución del problema? ¿Los datos son suficientes o se requieren de más fuentes? En este punto decidimos si estamos preparados para continuar, si requerimos más datos o definitivamente abandonamos el proyecto si no existen datos que resuelvan el problema. Ok. Nosotros por escrito vamos a llevar a cabo todo este seguimiento de si sí o no estamos contando con los datos, con los datos que aporten la solución al problema, ¿no? Con los datos que vamos a ocupar para que en la propuesta que yo tengo para solucionar el problema se está cumpliendo o no se está cumpliendo con este objetivo o con esta necesidad. Y la siguiente pregunta, que igual por escrito se va llevando así como a manera de checklist, si los datos están siendo suficientes o requieren de más fuentes o de más adquisición, ¿sí? ¿Para qué? Para que la siguiente fase cuente con todo lo suficiente para poder ser llevada a cabo o pueda ser desarrollada. Entonces, en este ejercicio de responder las preguntas como, como puntos o aspectos a cubrir, es que nosotros tomamos la decisión. ¿Pasa, no pasa? ¿Es viable, no es viable? Para que nosotros podamos continuar con la fase en cuestión o la fase que pueda o necesite ser implementada, que es la de modelado. Regresar tantito a la diapositiva anterior, rápido. Ay, listo, gracias. Ahora bien, ¿quién me puede contestar estas preguntas? ¿Cuál es el propósito de la fase?
Yo, Ay, Adelante. ¿Quién el dijo yo? propósito de la fase va a ser eh, tener como que datos de calidad y limpios para que sean como que bien interpretados. Bueno, que tengan un análisis o una interpretación ah, bien, o sea, como que no haya errores. Ujú. Pueden ser entendidos, efectivamente. ¿Alguien más? yo, pues creo que el propósito de la fase es, analizar todos los datos y realizar un diagnóstico para, como dijo mi compañero, tener los datos entendibles y bien, y las preguntas para poder pasar a la siguiente fase. Ok, efectivamente. Toda vez que nosotros contemos con esos datos ya preparados en cuanto a su limpieza y a su calidad, nosotros podamos enfocar puntualmente el entorno de análisis en el que nosotros queramos desarrollar esta preparación de datos para que nuestro modelado pueda ser llevado a cabo de manera correcta. Ujú. Ahora, ¿cuáles son las 3 actividades principales? ¿Quién me las dice? Recuerden. La introducción de los datos, profesora, la exploración y no me acuerdo de la otra. Y es la configuración de una canalización de datos. Ok, efectivamente. Así es. La introducción de los datos al entorno de análisis de destino que queramos desarrollar. La exploración de los datos que nos ayudan a determinar la calidad, si es suficiente o necesitamos darle más tratamiento a esa limpieza. Y la configuración de canalización para proporcionar los datos que nos van a ayudar a actualizar con regularidad el modelo o el dicho modelo en cuestión. ¿Dudas, comentarios, inquietudes? No, ninguna. Yo, Sí, ¿quién dijo yo? ah, ¿Jimena? bueno, mi duda es, en caso de que no se llegue a cumplir alguno de estos aspectos, eh, ¿puede afectar a la siguiente como fase? Sí, por supuesto que sí. Sin embargo, por esas razones que se dice que las actividades de esta fase son de cierta manera iterativas, porque se tiene que estar validando que cumplan con el propósito de la misma para antes de pasar a la fase y evitar que se afecten o que se lleguen a hacer inconsistencias o no se pueda llevar a cabo la siguiente fase y se tenga que hacer una regresión en cuanto al progreso del proyecto, pues esté validando o reiterando temporalmente, de manera reiterativa, el cumplimiento de los propósitos de la adquisición, ¿no? En cuanto a la fase. ¿Sí me expliqué? Sí, Ok. Entonces, ya quedó más claro este ejercicio de lectura, investigación, resumen que hicieron la sesión pasada. Sí. Sí, profesora. ¿Seguros? ¿Mandé? Ah, ¿ya te la estás consumiendo? Ah, yo dije invita porque yo ya tengo hambre. Ahora sí me he comido. Sí, caray. Se me hace que por eso estás utilizando este término. Ok, vamos bien hasta aquí. Voy muy rápido. Todo bien. Ok, entonces, si me lo permiten, antes que otra cosa suceda, les voy a generar el material, porque luego digo, sí, ahorita se lo subo y créanme que no es desidia,
ganas de no compartirles el material, sino que de repente se me barren y ya me puse a hacer esta cosa, ya entré a otra sesión, hay una reunión o hay algo que atender, ¿no? Entonces, voy a compartirles el material una vez que me concentre en dónde estoy y qué quiero hacer. Ya lo ubiqué. Materiales. ¿Cuáles eran las fases? A ver, díctenme. Fases de ciclo de vida. ¿Cuáles eran? La primera era descripción, ¿cierto? Les digo que me dicten y yo no dejo de hablar. ¿Qué más? De diagnóstico, la segunda. De diagnóstico, que no es la descripción del negocio, y luego la de adquisición. Ah, sí, la de adquisición, perdón. Ah, ya ves, ya me había confundido. Dije, ¿en serio? Adquisición. ¿Y qué más era? Modelado. No, modelado es la que sigue, antes de Ay, sí, perdón, adquisición. perdón. Y comprensión. Sí, sí, es cierto, perdón. Comprensión de los datos. Le pongo uno, porque si no van a hacer un montón de y adquisición y comprensión. Para que esto es de procesos de ciencia de datos. Y ahora vamos a adjuntar archivos. Nombre. Ya ni me acuerdo cómo se llaman los archivos, pero ahorita los busco. Y de favor me confirman de que ya los tiene. Adquisición y descripción del negocio. Está. No lo encuentro. No se acuerdan dónde lo guardé. Ándale, máquina. Ah, ya sé qué pasó. Está bien, no. Agregar. Es que si no tengo los documentos juntitos uno con el otro, tengo que ir agregando elemento por elemento. Entonces, como la organización la tengo por semana, pues pierdo los recursos de una carpeta a otra y tengo que estar de un elemento por elemento. Pero bueno, ya se terminaron de cargar. Entonces este lo voy a subir. Este va primero. ¿No? Ay, no puede ser. ¿Ya se ve? No, ya se trabó. No, no se ve.
Ya subieron al Classroom. Sí, ya están, profesora, disponibles en el Classroom. Ok, excelente, gracias. Ahora vamos a la siguiente fase, que es la de modelado. ¿Me confirman de que estén viendo mi presentación, por favor? Oiga, profesora, Ujú. una pregunta, ¿no va relacionado con lo de la materia? Lo que pasa es que nos está comiendo una duda porque nos acaba de llegar el registro para la credencial. Entonces, resulta que hay dos materias, una que es licenciatura en ciencia de datos y otra licenciatura de datos para negocios y no sabemos cuál ponerle. Ah, ustedes no saben en qué carrera están. San Pepino. A Yo ver, tenía vamos a ver. entendido que era para negocios. No, de saber sí sabemos, pero no sabemos En si es la, de negocios o qué. es que una carrera es ciencia de datos y la otra es ciencia de datos para negocios. Esta es ciencia de datos, según yo. Ajá. Daniel, ¿estás de acuerdo? A ver, espérense, ¿no? Ahorita les digo. Es que sí está medio entretenido esto. Ah, y esto que dice que ustedes son el grupo, 100. él es 101, 102, ¿verdad? Se me durmió mi pie. Ay, me está hormigueando muy feo. Y no puede ser. Todos son LSDA, o sea, ciencia de datos para negocios. Según yo. Ay, ya me conflictué. Muchas gracias, profesora. No, sí, es que sí es ciencia de datos para negocios. A ver, ¿dónde puedo buscar también? Es que sí, hasta donde yo sé, la nomenclatura LSDA es ciencia de datos para negocios. Y el que es solito ciencia de datos, pues es nada más LSD. Hemos vivido engañados todos este momento. ¿En serio? Oh, Dios. No me Creo que me espanten, equivoqué de carrera. no les quiero engañar, pero entonces, pues bueno, yo es lo que les puedo ayudar con esto de la aclaración de dudas. Y si no, pues mejor, ¿cómo podemos averiguar? Yo tengo varios. Yo le mandé mensaje a la coordinadora de carrera. Ujú. Sí, mejor no los quiero engañar, no quiero errar la información y que ustedes llenen mal esa información. Pero sí, ¿yo estoy presentando? Sí, ya estoy presentando. La siguiente fase hace alusión a qué es un modelado de datos o un modelado. Es la manera en la que se estructura o se organizan todos esos datos que ya limpiamos, ahora sí que ya los tenemos dispuestos para, para ser estructurados. Si nosotros estuviéramos hablando de una ensalada de verduras, nosotros en la fase anterior preparamos nuestros tomates, nuestra lechuga y le limpiamos todo lo que nos sobra, todo lo que no ocupamos
para los fines para los que estamos tratando de destinar esa estructura, ¿no? O sea, los lavamos, los desinfectamos, les quitamos las cáscaras, las envolturas, todo lo que no nos sirve, ¿no? Y en esta fase de modelado es de qué manera vamos a trabajar o vamos a tratar esas verduritas o esa ensalada, ¿sí? En donde, de una manera muy burda, hice yo este comparativo, en donde entendemos como que los datos pues son nuestras verduras. El modelado es la manera en la que los vamos a picar, ¿no? O los vamos a hervir, o los vamos a sofreír. Es la estructura o la organización de cómo los vamos a trabajar para que se puedan utilizar fácilmente por las bases de datos. Aquí ya estamos hablando muy detalladamente de lo que les decía, ¿no? De la estructura de las bases de datos o los sistemas gestores de bases de datos, en donde los datos no estructurados dejan de serlo para que puedan ser completamente destinados y organizados a través de una estructura muy minuciosa, en donde los documentos de procesamiento de textos, de correos, de archivos, de audio y videos o programas de diseño quedan un tanto cuanto fuera. A lo mejor fuera porque ahí no se manejan esas estructuras, pero sí a lo mejor podamos hacer un modelado de todos estos recursos como herramientas, es decir, ¿qué tipo de correos electrónicos estamos considerando? Ah, pues en mi estructura que diga plataforma de email, y ya especificamos cuáles son esas plataformas de las que nuestra estructura o nuestro modelo vaya a disponer. Llámese que vamos a discriminar de entre Yahoo, Gmail, Hotmail, Outlook y todos esos dominios proveedores de correo electrónico, sí van a ser parte de nuestra estructura, ¿sí? Los modelos de datos conceptuales identifican las relaciones de más alto nivel entre las diferentes entidades. Los más altos niveles en cuanto a las entidades se refiere a todas esas características a nivel conceptual de las que se incluyen entidades importantes y las relaciones entre ellas, que no se especifique ningún atributo y no se especifica ninguna clave principal. Es decir, ahí todavía no estamos hablando de las dependencias, de la normalización de segunda y tercera forma normal, sino solamente las entidades importantes y las relaciones entre ellas. ¿A qué me refiero? Ahorita su compañera nos planteó un ejemplo excelentemente bien identificado. Nosotros tenemos un escenario en donde tenemos que modelar todo ese conjunto de datos que vamos a ocupar para el diseño de las credenciales o para la credencialización del Rosario Castellano CDGAM en el grupo LSDA 102. Ese es todo nuestro escenario. Pero en esta primera fase o los modelos a nivel conceptual, nosotros vamos a identificar qué entidades o qué partes de todos esos datos con los que contamos vamos a ocupar. Es decir, ¿qué contiene una credencial? Regularmente, una foto. El nombre, la matrícula. El nombre, la matrícula. La sede. La sede. Carrera. El horario. La carrera. En una credencial. También tienen una vigencia, ¿no? La vigencia. Entonces. El ciclo. Ajá. Estamos. Si ustedes se fijan, en una gran cantidad de información, nosotros ya estamos seleccionando conceptualmente cuáles son esos parámetros a considerar. Toda esa información, ¿qué va a contener? Bueno, pues de un principio, la foto, el nombre, como aspectos completamente relevantes para concentrarlos en un modelo especial, o en este caso, mi credencial. ¿Sí? Entonces, discriminamos que tenemos un listado de 30 alumnos que viven entre la delegación Gustavo Amadero, no sé, todas las aledañas que caracterizan o que se describen de todos esos datos de mis alumnos, porque son de los alumnos de los que yo quiero formular esa credencial, de los que yo voy a ir identificando, no relacionando si viven en el código postal 0